que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. En el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Te invito, así como está, cierre sus ojitos y dígale, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas. Te pedimos que nos des consuelo. Te pedimos que fortalezcas, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Y te pedimos, Señor, que también nos redargullas en esta hora. Exhórtenos, anímanos, consuélanos, Señor, y no nos dejes salir igual que como entramos. Que una gloriosa, doble y fresca unción de tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros para que podamos compartir con los que están allá afuera. Podamos compartir con nuestros vecinos, amigos, parientes, compañeros de trabajo y con todas aquellas personas que tú pongas frente a nosotros. Dígale, Señor, usa mi vida, llena mi vasija en el nombre precioso de Jesús. Unge tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta hora. Padre, toda la gloria sea dada a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que dice la palabra entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sabe? Es un privilegio. Dice aquí, es un privilegio, es un honor dormir en Cristo. Amén. Amén. No hablo del que se murió allá porque lo mataron, porque andaba en el chisme, porque andaba en el pleito, porque andaba cometiendo infidelidad o robando. No. Hablo del que muere, pero en Cristo. Y no muere, duerme, porque el Señor lo va a resucitar, lo va a despertar. Amén. Así que conforme a la palabra que leemos, es un privilegio dormir en Cristo. Mire, el apóstol Pablo decía, he corrido la carrera de la fe, he ganado la batalla. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, gloria a Dios. Si el Señor me lleva, gloria a su nombre. Estoy mejor. ¿Sabes? Unos días un hermano me decía, tengo muchos problemas. Decía, y tengo miedo. Así me dijo, tengo miedo. Esas personas que prestan dinero y que cuando no les pagas, uno se atrasa con los pagos, van y los matan. Así dijo, le damos mucho dinero a esas personas y ya mataron a una señora enfrente de sus dos niñas. Mataron a otra persona por allá, descuartizaron a otra persona por allá y me dijo, tengo miedo. Le dije, hermano, no se preocupe, le voy a decir algo. Un cristiano, un verdadero cristiano, cuando está bien delante de Dios, no tiene por qué tener miedo. Amén. Amén, gloria a Dios. El verdadero hijo de Dios no tiene por qué tener miedo. Mire, si usted le debe a esas personas, tiene dos cosas que hacer. Número uno, pídale, Padre, dame para pagarles. Número dos, si usted sabe, siente que su vida está en riesgo, denle gloria a Dios. Le van a regalar su boleto de avión, de ida al reino del Señor. Estoy hablando si usted está bien. Porque si usted está en pecado, arrepiéntase y pida perdón una vez. Póngase de rodillas y pida perdón a Dios. Mire, si a nosotros nos sorprende la muerte y no estamos bien con Dios, cometimos un pecadito, dijimos una mentira, levantamos un falso testimonio, un chisme, nos peleamos con alguien, faltamos a la palabra de Dios, cuídese, porque usted no va a ir a dar al reino de los cielos. Amén. Amén. Pero le decía yo a mi hermanito, mire, usted dele la gloria a Dios y Dios le va a pelear por usted. Le pregunto algo, le dije, ¿usted cree que ya terminó la carrera? Me dice, no. Entonces ni se preocupe porque nadie lo va a matar, amén. ¿O usted cree que ya ganó muchas almas para Cristo? No. Entonces ni se asuste. Al contrario, trabaje en la obra del Señor. ¿Sabe? Decía hace un rato, cuando estaba iniciando en nuestro devocional, tenemos por ahí videos. Mi esposa estaba preparando una mini película con parte de lo que mi hermanito Aniceto Pablo vivió con nosotros, lo que nos permitió el Señor vivir con él.
Mi hermanito Aniceto Pablo, mire, enfermo, era el primero en llegar a la iglesia. Y si no había quien lo llevara, él llegaba solito. Mi hermanito conoció la mano poderosa de Dios. Él llegó bien enfermo. Al mes, oiga, al mes, el hermano ya estaba orando por la liberación de una mujer que llegó poseída. Amén. Amén. Un instrumento, un siervo del Dios Altísimo. ¿De qué tenía que preocuparse mi hermanito? ¿Por qué tenía que tener miedo a la muerte? No. Él sabía que ya había corrido la carrera. Él sabía que estaba bien delante de Dios y él no tenía miedo. Les decía, muchas veces Dios usó a mi hermanito hablando en nuevas lenguas, trayendo palabras de profecía para advertirme, a mi esposa y a mí. Tengan cuidado, y nos decía palabras. Hablaba en profecía del Señor a través de mi hermanito Pablo. Él ganó la batalla. Compartí en la mañana, mire, en una ocasión, en unas olimpiadas, un corredor, un atleta, fue el último en llegar a la meta. Los reporteros obviamente van a ver al primero, al que llega primero, y le toman fotos y ya, pasó. Pero resulta que muchas horas después, llegó el último. Ya se había oscurecido, ya era noche. Todo el mundo ya había dejado el estadio. Pero cuando seguía corriendo, todos se preocupaban, se preguntaban por qué sigue corriendo. Y no faltaron por ahí los curiosos y empezaron a llegar los reporteros y lo iban siguiendo con sus cámaras. Iban corriendo muy despacito, se había lastimado las piernas, se iba calambrando. Pero cuando llegó a la meta, le tomaron más fotos que el primer lugar. Al último le tomaron más fotos, le pusieron más importancia que el primer lugar. Y le preguntaron, oiga, ¿y por qué si ya había acabado la carrera? De todos modos no iba a ganar ningún premio. ¿Por qué siguió corriendo? Él contestó, mire, mi país es tan pobre, que con trabajos juntaron dinero para mandarme a estas olimpiadas. Y yo no puedo decepcionar a mi país. No podía quedarme a media carrera. Tuvo que esforzarse. Y la gente se lo aplaudió más a él que al primer lugar. Mi hermanito corrió la carrera. Les decía, tenemos videos donde el hermanito está predicando la palabra de Dios. Tenemos por ahí fotos en donde mi hermanito está abriendo su Biblia para enseñarle a otro que no llevaba. Mira, aquí está la escritura que está leyendo el pastor. Mi hermanito, siervo del Dios Altísimo, él no tenía miedo, amén. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Dice aquí, los que durmieron primero, amén, van a ser resucitados primero, antes que nosotros, los que quedemos. Ahora hay una cosa, si usted todavía está aquí, cuídese, amén, cuídese, no sea que vaya a perder su trofeo. Si usted está en pecado metiéndose en problemas, cuídese, porque qué tal que de repente el Señor viene o el Señor le llama a cuentas y le encuentra con sus pecadotes, no va a llegar a su presencia. Amén. Va a ser juzgado, dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Deuteronomio, mira, y el Señor al pecador, al rebelde, le va a dar en persona su premio, su castigo. Yo prefiero mejor que me reciba a mí, amén, no que me castigue, gloria a Dios. Dice aquí, mire, si usted se regresa al verso número 1 en este capítulo 4, dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Usted está aprendiendo de la palabra de Dios? A usted alguien le predica del evangelio y le está diciendo, hermanito, hermanita, pórtate bien. Hermanito, hermanita, sigue, haz la voluntad del Señor. Hermanito, hermanita, no te enojes conmigo, pero mira, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hermanito, hermanita, honra a los que te han precedido, a los que te están participando de la palabra, honralos. Amén. Dice el Señor, mira, ten mucho cuidado, amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra, el verso 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Les estamos dando la palabra del Señor Jesús. Dice, para que no se pierdan.
para que tengan conciencia, para que tengan sabiduría, cómo deben de caminar. ¿Sabe usted que la palabra de Dios también le llamamos mapa? Es nuestro mapa. Si usted va a ir a la Ciudad de México, por ejemplo, y usted tiene que llegar a cierto punto en la ciudad y tiene que usar el transporte del metro, mire, hay mapas que le dicen en dónde estás y qué metro tienes que tomar para llegar a donde tú vas. Si tú llegas y no sabes, si no preguntas, te vas a perder. Amén. La Biblia es igual. La Biblia te enseña cómo debes de caminar. La Biblia te enseña para dónde debes de ir. Amén. Cómo te debes de comportar. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús con su palabra. Verso 3. Porque la verdad de Dios es nuestra santificación. Perdón, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que vivamos una vida en santidad. No que te salga una aureola, no que te pongan veladoras, no. Dios dice, quiero que tú vivas en santidad, que te apartes del mal. ¿Cómo vas a ganar la buena carrera? ¿Cómo vas a tomar la corona de la fe, de la victoria? ¿Amén? Si no vives en santidad, no vas a llegar a su presencia. Amén. Dice el verso 3, dice, por la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sabe usted qué es fornicación? De manera coloquial, según el mundo, fornicar es tener relaciones sexuales. Pero no nada más hay fornicación física, sino también espiritual. Dice Dios, mira, no seas infiel, no estés fornicando con otros dioses. Dice Dios, tienes que vivir para mí. ¿Sabe que la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos dice que Dios el Padre es como un esposo? Y que la iglesia, que somos nosotros, somos considerados como la esposa. ¿No lo sabía usted? Sí. Así que el Señor dice, mira, si yo soy tu esposo y tú eres mi esposa, tienes que serme fiel a mí. Al Dios de la Biblia, amén. Al Dios que es espíritu, al Dios que no puedes ver. Amén. Dios es espíritu, no se puede ver. El Señor Jesús dijo, mira, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere presentar. Amén. Pero no en una forma física, sino en una forma espiritual. Algo muy importante que el Señor nos dice, mira, a veces puedes fornicar, puedes adulterar, no nada más en lo físico decíamos, sino cuando nosotros en vez de darle el primer lugar a Dios, se lo damos a otra cosa. Decía hace un momento, mi hermanito Aniceto Pablo llegó a nuestra congregación y mire, iba tan enfermo que lo tenían que ir cargando. Pero antes del mes, el hermanito ya iba solo. Pero algo mucho mejor, el hermanito aprendió, oiga, a no serle infiel a Dios. Si alguien le decía, oye, va a haber un partido de fútbol, oye, va a venir tu familiar, oye, vamos a... No, él decía, yo tengo que ir al servicio, yo tengo que ir a alabar a mi Dios. Eso es serle fiel. Imagínate que tú eres un hombre o una mujer y dices, aquí está mi esposo o mi esposa, pero mi esposa anda con el vecino. ¿Le vas a tener confianza? Tú eres mujer y dices, mi esposo le está echando los perros a aquella otra mujer. ¿Le vas a tener confianza? Así dice Dios. Si tú no me pones en primer lugar, si tú no me eres fiel, oye, pero recuerde, Dios es espíritu. Amén. Sigue diciendo la palabra. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No hay pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso quiere decir, mira, en la carne quiere decir honra a tu esposa. Esposa, honra a tu esposo. ¿Amén? Pero en lo espiritual quiere decir el Señor, mira, no busques
busques a Dios solamente cuando lo necesitas. No busques a Dios solamente cuando tienes problemas. No clames mi nombre, dice el Señor, solamente cuando estás en riesgo de muerte. Amén. Dice el Señor, acuérdate de mí en todo tiempo. Amén. Eso es ser fiel para Dios. En las buenas y en las malas, buscar a Dios, buscar hallar gracia delante de su presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Pero para terminar pronto, la vida es como una carrera. ¿Cómo la quieres vivir? Tú lo vas a decidir. ¿Cuál es la meta a la que quieres llegar? Tú lo vas a decidir. La Biblia nos habla claramente y nos dice, mira, hay nada más dos caminos. Un camino es estrecho, es angosto, alguien dijo es difícil. A mí no se me hace difícil, a mí me da gusto. Y hay un camino ancho, pero ese camino ancho te lleva a la perdición. Dice, y muchos van por él. Por el camino estrecho, muchos no lo conocen, no lo buscan. Cada uno de nosotros va a decidir qué camino tomamos. Repito, mi hermanito tomó el mejor camino. Un día, porque él estaba pues débil, apenas recuperándose, cuando llegó solo la primera vez, yo me asombré, hermanito, ¿cómo que vino solo? Dijo, sí, me vine solo. Me bajé ahí en el Zócalo, llegué temprano, me quedé sentado ahí un rato descansando en una banca del Zócalo y después me vine despacito. Tomó su decisión. Después empezó a ir mi hermanita, su hija, a acompañarlo. Y ella testificó un día, si mi papá con su enfermedad, con sus limitaciones me pone el ejemplo, ¿cómo lo voy a dejar venir solo? Amén. Tú vas a decidir qué camino quieres tomar. ¿Quieres tomar un buen ejemplo o quieres tomar un mal ejemplo? Tú vas a decidir. Amén. Gloria a Dios. La gran ventaja, oiga, es que tenemos este libro, que es la palabra de Dios, y que nos puede mostrar cuál es el camino. Decíamos nuestra guía. Amén. Solamente tenemos que considerar algo. Gloria a Dios. ¿A dónde queremos llegar? Mire, mucha gente se esfuerza por ganar dinero. Mucha gente se esfuerza por su negocio, por su carrera, por su profesión, por su casa. Mucha gente se esfuerza en trabajar porque quiere un coche nuevo, quiere algo mejor. Y no es malo. Pero nunca se esfuerzan en buscar a Dios. Apenas hace unos días, una mujer se acercó y me dijo, oiga, yo tengo muchos problemas. Me dijo, mi hijo está muy mal. Su esposa, oiga, la esposa dice, le está haciendo brujería. Le dio de comer cosas malas en enchiladas, me dijo. Ahí le dio de comer cosas malas. Y me pidió, por favor, ore por él. Le dije, sí, con mucho gusto, vamos a orar por él. Hicimos la oración por el hijo. Pero le pregunté a la mujer, le digo, ¿y usted cómo sabe que la esposa le está haciendo cosas malas? ¿Le consta? ¿Usted lo vio? Me dijo, no lo vi, pero alguien me dijo. ¿Y quién se lo dijo? O sea, ¿quién vio eso? Para no hacerle larga, me lo pidió varias veces en varios días. Ore por mi hijo, por favor. Su esposa le está haciendo daño, lo está embrujando. Yo decía, sí, vamos a orar. Y terminando la oración le preguntaba otra vez, ¿quién le dijo? ¿Cómo sabe usted? ¿Por qué está tan segura? A final de cuentas, me dijo, es que yo fui a ver a la bruja y la bruja me contó que la esposa de mi hijo también va a verla y le dio cosas preparadas para que le diera a mi hijo. Le dije, mire, ¿cuál mentira tan grande? El diablo lo que quiere es meter cizaña. El diablo quiere engañarla. ¿Sabe por qué? Porque sabe que así la va a tener a usted.
A lo mejor ellos ni siquiera les está haciendo nada. ¿Por qué alguien, si está ganando dinero con otra persona, vamos a decir es su clienta, por qué la va a echar de cabeza? Va a dejar de ser su clienta. Mentiras, puras mentiras. Le dije, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? ¿Sabe cuál es el mejor camino que puede tomar y que puede enseñar a sus hijos? Buscar la presencia de Dios. Le pregunté, ¿usted cuántas veces se levanta en la mañana o a medianoche y ora por sus hijos? ¿Cuántas veces usted toma la autoridad que Cristo nos ha legado para proteger a sus hijos, para cubrirlos con la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces le ha pedido a usted, a Dios, que cancele toda obra del enemigo en contra de su familia? ¿O simplemente usted le ha enseñado a sus hijos a orar? ¿Usted le ha enseñado a sus hijos a pedirle a Dios que le guarden todos los días de su vida? Cada día es una nueva lucha. Cada día tenemos un nuevo reto. Leímos aquí. Amén. El Señor va a levantar primero a los que durmieron en Cristo y luego nosotros los que quedemos vivos. Pero si estamos vivos o hayamos muerto, pero sin Dios, hayamos muerto en el pecado o vivamos en el pecado, ¿para qué nos irá a llamar Dios? Para una condenación. Lo que debe de hacer, le dije, es ponerse a orar, pedirle perdón a Dios y comenzar a predicarle a sus hijos, enseñarle. Ahora yo le pregunto, ¿qué edad tiene su hijo? Pues tantos años. ¿Ya es papá? Ah, bueno. ¿Y su hijo no podrá defenderse? Se quedó callada y me dijo, es que la verdad yo nunca les enseñé ni a orar ni a leer la Biblia. Pero su hijo sabe leer. Su hijo es un profesionista. Lo que no sabe es cuál es el mejor camino. Amén. Eso es lo que le hace falta, saber cuál es el mejor camino. ¿Qué le quiere dejar usted a sus hijos? Hay que enseñarles el buen camino. Hay que enseñarles por dónde deben de caminar. Mire, regáleles una Biblia. Regáleles una guía, un mapa, para que sepan por dónde deben de caminar, para que cuando sean llamados a cuentas, puedan estar en la presencia del Señor. Amén. Leímos aquí, verso 13, dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como mi hermanito. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe? Cuando estamos en el mundo, que no conocemos las promesas de Dios, y se nos muere un familiar, lloramos y pataleamos. ¿Para qué? La Biblia dice, mira, aunque quieras hacer lo que quieras, aunque hagas misas y penitencias, ya no puedes hacer nada por esa alma. No puedes hacer nada por esa alma. Tienes que, cada uno de nosotros lo tenemos que hacer en vida. Tenemos que tomar nuestra decisión. ¿A dónde quieres llegar? Muchas veces la gente dice, estoy viviendo un infierno aquí en la tierra. Mi casa es un caos. Mis hijos no me obedecen. Mis hijos están en las drogas. Mi esposo es borracho y drogadicto. Me golpea, no me da de comer. Ah, gloria a Dios. ¿Y usted piensa que el infierno está aquí en la tierra? No. Esto no es nada. Cuando usted muera, si muere sin Cristo, ahí sí va a ir al verdadero infierno. Ahí sí vas a ver cuál es el verdadero lloro y crujir de dientes. Dice la palabra, sentencia, sentencia, un lago de fuego y azufre, donde van a vivir tortura eternamente y para siempre. O estar en la presencia de Dios si tú quieres buscar al Señor. Amén. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, mira, entonces no te entristezcas. Perdiste a un familiar, no te entristezcas. Si murió en Cristo, dale la gloria a Dios. ¿Sabes dónde está? En la presencia de Dios. Tal vez algunos de ustedes nunca hayan escuchado la palabra de Dios. Tal vez ustedes no sepan cuál es la voluntad de Dios. Tal vez no sepan que hay promesas de parte de Dios. El Señor dice aquí lo que vamos a leer. Mira, hay una promesa muy grande y dice el Señor, cuando yo venga por mi pueblo,
los muertos en Cristo resucitarán primero. No los que se murieron, dijimos, porque andaban en el baile o andaban infieles o peleando. No, los muertos en Cristo, los que caminaron un camino recto delante de Dios, los que terminaron su buena batalla, su buen camino. Hay una promesa para ellos, van a resucitar un día. Es más, dice la Escritura, ellos van a ir primero que nosotros, van a resucitar y van a ser llevados a la presencia del Señor. Y luego nosotros los que quedemos vivos. ¿Qué quieres enseñar a tus hijos? ¿Qué quieres enseñar a tus nietos? Tal vez usted nunca haya sabido. Tal vez usted lo ignora porque no lo ha probado. Pero la palabra de Dios nos enseña. Dice, en los postreros días, en los últimos días, como en estos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y a algunos los voy a hacer que hablen profecías y a algunos les voy a dar visiones. Van a ver cosas espirituales, se van a sorprender. Los que llegaron tarde, les digo, hace un momento Dios usó una persona y le mostró hasta hoy. El espíritu de mi hermanito Aniceto Pablo dice, se estaba despidiendo. Pero no estaba triste, estaba despidiendo. Ya me voy al cielo, me voy a la gloria con mi Padre Celestial. Gloria a Dios. No tenemos por qué llorar, al contrario, felices, alegres. Gloria a Dios, ya terminó su carrera. Dice el libro de Isaías 57, verso 2, dice, allá donde va a estar, ya no va a tener preocupaciones, ni frío, ni calor, no va a tener hambre, no va a tener sueño, va a estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Pero, ¿qué pasará entonces con aquel que no buscó de Dios, que no supo el camino? Dice la Escritura, mira, después de que cuando el Señor venga por su pueblo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos vivos. Y vamos a ser levantados a las nubes al encuentro con nuestro Señor, con un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Este cuerpo impuro, este cuerpo de carne, este cuerpo que necesita de muchas cosas, ese no va a servir. Allá va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo especial, amén, celestial. Y la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el camino que tú quieres? ¿Vas a ser levantado? ¿Vas a ser transformado? ¿Vas a ir al encuentro en las nubes con nuestro Señor? Y de ahí nos va a llevar a su gloria. Allá está preparado, mire, una cena gloriosa. Las bodas del Cordero, una fiesta de Cristo, el esposo, con su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros. Dice, allá va a haber un platillo, allá va a haber un festejo, pero aquí en la tierra va a haber otro. ¿Ustedes han oído de guerras y rumores de guerras? ¿Han oído de pestes? ¿Han escuchado de muchas maldiciones que vienen en la tierra? Déjeme decirle que están escritas en la Biblia. Y se están cumpliendo. Y cuando el pueblo de Dios sea arrebatado al cielo, aquí va a haber otro tipo de banquete. Y no va a ser para la gente. Dice, va a ser para las bestias del campo y para las aves de los cielos. Van a venir a comer rapiña. Es difícil, es duro, pero la palabra del Señor lo dice. ¿Quieres ser la botana de los animales salvajes aquí o quieres irte a las bodas del Cordero? Tú lo decides. Dios nunca nos va a obligar. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como algunos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No es fácil. No es fácil.
Si usted quiere comprar un boleto de avión, un boleto de tren, un boleto de camión, tiene que pagar un costo. La salvación nos la regala el Señor. Pero de ahí en adelante dije, no es fácil. Tú tienes que guardarte en santidad. Lo leímos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4. Dice, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Y repito, ser santos para Dios, ser dedicados a Dios, no quiere decir que nos va a salir una aureola o que nos van a poner veladoras, no. Ser santos para Dios quiere decir que debemos de vivir una vida apartada para Dios, apartada del pecado. Amén. Otra vez digo, mi hermanito Cheto fue un ejemplo para nosotros. Con enfermedad, con dolor, o con la presión alta o baja, o como sea, él iba a buscar la presencia de Dios. ¿Y tú te esfuerzas? ¿Y tú que tal vez hayas conocido de la palabra de Dios, que tal vez un día recibiste a Cristo en tu corazón, que tal vez un día le pediste perdón y Él en su gran amor y misericordia te perdonó y te lavó con su sangre preciosa, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario? Pero tú le volviste a fallar. Pero tú te metiste en chismes, en problemas, a tener relaciones sexuales con quien pudieras, con quien se te antojara. ¿Tú crees que vas en buen camino? El Señor no va a llamar primero a los pecadores. Amén. Primero es su pueblo, los que estemos bien con el Señor. Y el llamado hoy, la invitación es, cuida tu vida. En el libro de Isaías dice la palabra de Dios, mira, ya te lavé, ya te perdoné, ya quité tus ropas sucias, tus ropas contaminadas y te he puesto ropas nuevas, ropas limpias. Cuida tus ropas, cuida tus hechos, cuida tus palabras. Decía hace un rato, a veces las circunstancias de la vida o el enemigo que es muy astuto te va a poner problemas para que te enojes, para que te desesperes, para que digas palabras malas, antisonantes, para que tengas el deseo de golpear, de destruir. Pero el Señor dice, cuídate, cuídate. Salmo 141 que leímos, dice el Señor, y no me dejes, pon guarda en mi boca para que yo no diga malas palabras. Eso es lo que tenemos que pedirle diario. ¿Qué palabras nos dijo el Señor en profecía hace un momento? Dos palabras, ¿alguien se acuerda? Nos por ahí la hermanita Tere. Nos dijo nada más dos cosas. Santidad, ¿y qué más? ¿Se acuerdan de la otra palabra? Lealtad. Y lealtad. El Señor dice, si tú vas a ser mi esposa, tienes que serme leal. Tienes que serme fiel. Amén. Como una esposa. Solamente dos cosas nos pide el Señor. Santidad y ¿qué? Nada más dos cosas. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios se conforma de más de 700 leyes. No nada más son los 10 mandamientos. Más de 700 leyes, estatutos y ordenanzas. Pero el Señor Jesús vino a resumir todo y dice, mira, nada más dos cosas. Cuídate de cumplir estas dos cosas. Número uno, ama a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume toda la ley y los profetas. Hoy nos lo puso más fácil. Dice el Señor, mira, yo nada más pido de ti, ¿qué? Santidad ¿y qué? Y lealtad. ¿Sabe que a veces no sabemos ser leales? A veces vamos a poner el ejemplo del trabajo. Yo trabajo en una empresa y a veces cuando no me ven los capataces, cuando no me ve el patrón o mi jefe superior, hago como que hago, pero no hago nada. Eso es falta de lealtad. Amén. Imagínese que usted le está pagando a una persona por hacer un trabajo y la persona le cobra, pero no hace el trabajo. Eso es falta de lealtad. Amén. ¿Verdad que sí? Imagínese que usted tiene una pareja, sea el esposo o la esposa,
y su esposo o su esposa anda hablando de usted, eso no es ser leal. Es lo que el Señor quiere, nada más dice, por favor, para mí, lealtad. Reconóceme, búscame. Amén. ¿Y qué más dijo? Y séme fiel. Fidelidad y lealtad. Amén. No nos pide mucho. Yo no sé si se le haga muy difícil, pero yo quiero invitarle que en esta hora se ponga de pie un momentito. Amén. Amén. Y dígale, Padre, repita conmigo, Padre, Padre, reconozco que te he fallado. reconozco que te he fallado. Reconozco que no he sido fiel, Reconozco que no he sido fiel, ni he sido leal. ni he sido leal. Dígale, ni siquiera te he buscado. Ni siquiera te he buscado. He escuchado tu palabra. He sabido que haces milagros, pero nunca te he buscado de corazón. Dígale con todo su corazón y de manera sincera. Cada vez que necesito un milagro, Cada vez que necesito he clamado a ti, clamado a ti, pero ni siquiera me he tomado el momento para conocerte. ni siquiera te mando un momento para conocerte. Solamente te he pedido, Solamente te he pedido, pero no he tenido una relación íntima contigo. pero no te he tenido una relación íntima contigo. Dígale, Señor, Señor, hoy quiero tomar la decisión. hoy quiero tomar la decisión. Mi hermanito Aniceto Pablo me puso el ejemplo. Con dolor, con lluvia, con calor, con enfermedad o como sea, Él te buscaba. Él buscaba hallar gracia delante de tus ojos. Él trató de serte fiel. Él se esforzó, Señor, por ser fiel. Dígale, yo hoy quiero hacer lo mismo. Hoy quiero hacer lo mismo. Dígale con todas sus fuerzas, yo quiero serte fiel. Yo quiero amarte. Quiero aprender a honrarte. Dígale lo más importante, quiero conocerte. Señor, en el nombre de Jesús, dígale, te abro mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón. Guíame en mis pasos todos los días. Guía mis pensamientos. Señor, pon tus palabras en mi boca. Enséñame a amar como tú amas. Pon tu corazón en mi pecho. Dígale, Señor Jesús, hazme cada día más como tú. Hazme cada día más a tu imagen y semejanza. Sé que un día vas a venir. Vas a levantar a tu iglesia, a tu pueblo. Dígale, yo no me quiero perder. Yo quiero estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios por que me permitió conocer a mi hermanito Chepo. De verdad, ha sido un honor, un privilegio. Tome su asiento un momentito. Gloria a Dios.